Bueno, vamos a darle un aplauso de bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo. Mateo 17, en el verso... del verso 24 hasta el verso, hasta el 27, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa un anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén y amén. Bueno, este pasaje es bien rico y de verdad que encuentra uno muchas revelaciones. Cuando uno está metido con Dios y con el Espíritu Santo, uno encuentra tantas cosas que representaban las preguntas que los que venían a cobrar los impuestos le hacían a Pedro. Llegan los dos a Capernaum. Ya voy para allá. No se me adelante. En Capernaum era junto al mar. Para la gloria de Dios, cuando estuvimos en Israel, le muestran a uno la casa donde vivió Pedro. Sí, es cerquita a la playa, cerquita al mar. Entonces, muestran cómo cuando Pedro recogía sus redes y todo, y era cerca a la playa, cerca al mar. Entonces, entran, tal vez Jesús entra primero, y vienen los cobradores de impuestos. Entre esos cobradores de impuestos, ¿se acuerdan quiénes eran cobradores de impuestos? Leví, también que se llamaba Mateo, Leví, que Dios le cambia el nombre. Leví era un cobrador de impuestos. Pero note, ¿cuál era el impuesto que ellos cobraban? ¿Por qué cobraban impuestos? Bueno, los impuestos siempre han existido, pero del que en esta oportunidad vamos a hablar, es un impuesto que cuando yo les diga qué impuesto es, ustedes van a decir, otra. No, era un impuesto basado en lo que el pueblo israelita tenía que traer a la casa de Dios como una cuota de sostenimiento, pero que al mismo tiempo era para la redención de los pecados de ellos. Miremos un poquito para que estudiemos Éxodo capítulo 30, en el verso 13. Éxodo capítulo 30, en el verso 13. Y ahí podemos sacar conclusiones. 13. Desde el verso 13, ahí hay un título. Bueno, desde el verso 11, el dinero del rescate. Póngale cuidado para qué era este dinero y para qué era el cobro de este impuesto. Que esto nos va a ilustrar y nos va a abrir el entendimiento en cuanto a la parte espiritual. Dice, habló también Jehová a Moisés, diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno le dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová.
todo el que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, cuando ellos daban esa ofrenda, se hacía una expiación tanto de sus pecados como de que eran pertenecientes a la familia del pueblo de Dios, de Israel. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Imagínense lo que estaba pasando. Cobraban una especie de impuesto por expiación. Obvio, era para el mantenimiento de la casa de Dios, pero algunos se los robaban. De ahí que había otro cobrador de impuestos que también se llamaba Zaqueo. ¿Recuerdan? Que también era ladrón. Pero tuvo un arrepentimiento y Zaqueo alcanzó a decir: Señor, si he hecho agravio a alguien, se lo voy a devolver 4 veces. Le tocaba vender las cosas que te había adquirido con lo que él se había robado y entregárselo al Señor para restituirse. Ahora vienen estos cobradores y se encuentran en la salida a Pedro. No estaba Jesús, Jesús estaba adentro. Quiero ilustrar la escena. Y ellos, sabiendo que era para el templo y era una ofrenda de expiación por el pecado, por eso es la pregunta: ¿tu maestro paga impuestos? ¿Por qué? Porque Jesús le advertía a la gente: ¿quién me redarguye a mí de pecado? No tenía pecado alguno. Entre comillas, no tenía que pagar ese impuesto. Entre comillas. Pero había una connotación tan grande que si Jesús no pagaba el impuesto, póngale cuidado a lo que podría llegar a suceder. Número 1, se estaba rebelando contra la ley de Moisés. Si él decía: no, yo no tengo por qué pagar ese impuesto, ya se estaba rebelando contra la ley de Moisés. Segundo, si no paga ese impuesto, él que venía a pagar por los pecados de nosotros se estaba inhabilitando. Él tenía que ser él mismo la ofrenda por todos nosotros. Pido a Dios que nos abra el entendimiento y que podamos tener ese entendimiento para comprender lo que el maestro tenía que hacer. Era la ofrenda por ley. Él no podía quebrantar la ley. Si lo hacía, se inhabilitaba él mismo, porque él era la misma ofrenda. De parte de Satanás era esa pregunta: ¿su maestro no paga el tributo? Y por último, si él no pagara el tributo, porque él no cargaba dinero. Acuérdese que él mismo dijo: el Hijo del Hombre no tuvo ni siquiera donde recostar la cabeza, y dejaba que Judas era el que administrara el dinero. En ese momento Jesús no tenía plata. Él no era el que estaba administrando las finanzas. Pero esa pregunta les hacía ver: ¿cómo así? ¿No que se las da de maestro? ¿No que se las da que es el líder? Y da mal ejemplo, no paga los impuestos delante de los demás. No paga la redención como todo el mundo sí lo hace. Entonces imagínense esa connotación. Jesús estaba dentro y él, que todo lo sabe, porque él no estaba escuchando lo que le estaban preguntando a Pedro, pero que él conoce todas las intenciones del corazón. Pedro le guarda las espaldas al maestro. ¿Vuestro maestro no paga los impuestos? Y lo único que dijo es: sí. Pero en él había una duda: ¿le tocará al Señor pagar esos impuestos? Y entra a la casa, y antes que él entre, viene Jesús y vuelve y les hace otras preguntas. ¿Qué te parece, Pedro? No lo dejó ni hablar.
Pedro venía a decirle, maestro, me encontré con los cobradores de impuestos afuera. Y me preguntaron, no lo dejó ni hablar. ¿Qué te parece, Pedro? Y ahora viene la otra enseñanza de parte de Dios ahora. Recuerde que eran 3 connotaciones. Número 1, quebrantaría la ley. Número 2, se inhabilitaría y no sería la ofrenda. Y número 3, sería un mal testimonio de administración financiera. No tener para dar para la casa de Israel, para la casa de Dios, era un mal ejemplo en cuanto a la administración financiera. Entra Pedro y Jesús le dice, ¿qué te parece, Pedro? Y le pone otro ejemplo. Ese Pedro en un solo día aprendió todo lo del reino de Dios, en un solo momento. Los hijos, la pregunta, los reyes de la tierra, siendo que él es hijo del rey de reyes y señor de señores, dice, los hijos de la tierra, ¿a quiénes les cobran sus tributos? ¿Le pueden cobrar a sus propios hijos o a los extraños? Pues la pregunta era fácil de contestar. Un rey no le va a cobrar impuestos a su propio hijo. Se los cobra a los del pueblo. Entonces, Señor, a los extraños. Pero Pedro sí sabía quién era él. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo, ¿qué dice la gente de quién soy yo? Dijo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el que hemos esperado. Pedro tenía la revelación de quién era Jesús. Entonces, por eso Jesús le dice, ¿de quiénes cobran los impuestos? ¿De los hijos o de los extraños? Señor, de los extraños, porque le había dicho, sí, mi maestro pagará también los impuestos. Entonces le dice, Pedro, pero para que no tengamos problemas con nadie, ve al mar, tira un anzuelo, ábrele la boca y paga los tributos. 4 acciones. Si quiere apunte los que va a ser interesante. Les garantizo que hoy no me voy a demorar, pero va a ser muy interesante. Dice, número 1, ve al mar. ¿Qué representa ve al mar, Pedro? Pues que Pedro sabía pescar. ¿Se acuerda que esa era la profesión de Pedro? Pedro era pescador. Solo que ahora él era pescador de almas. Andaba con el maestro. Vivía con Jesús en su casa. Y hay veces en que nosotros aprendemos del reino de Dios, pero al mismo tiempo se nos olvida producir economía, producir plata. Se nos puede llegar a olvidar. Y puede llegar el cristiano a tener una fe equivocada. La fe de que Dios me tiene que suplir todo. Y hay gente que se vuelven conchudos. Yo conozco en Colombia una persona que, Dios mío, conoce Biblia y sabe de Biblia. Y un día le pregunté, y cuando ya tengas la edad de jubilarte, porque no pagaba seguro, no pagó pensión, no ahorró. Y entonces yo le dije, cuando ya no tenga fuerzas, entonces usted va a ser de los que le toca arrimársele a los hijos. Y para estas no honra ni siquiera a los papás de él. Entonces yo le dije, ¿usted qué va a hacer con su vida cuando llegue a viejo? Dijo, me sacó Biblia. Dijo, las aves de los cielos no se preocupan por qué comerán o qué beberán. Pues yo tampoco. Nosotros podemos llegar a creer que Dios tiene la necesidad de darnoslo todo, pero Dios quiere usar nuestros talentos para bendecirnos financieramente. Dios quiere usarnos. Si hay algo que a uno le gusta es sentirse orgulloso de sus hijos, de cómo los ha educado, de si son campeones o no, de si producen o no resultados. Pues Dios igual. Dios también quiere sentirse orgulloso y que usted saque a relucir la inteligencia, la capacidad, que deje de ser porfiado y vaya al mar y saque a relucir los talentos que Dios le dio. Ahora,
La segunda enseñanza que él le dice es, eche el anzuelo. Eche el anzuelo. Recuerde que Pedro venía cansado de tratar de pescar toda la noche. Y uno puede llegar a sentirse así. Señor, ya lo he intentado 5,000 veces por ese lado. Ya lo he intentado muchas veces y cada vez que lo hago fracaso. No importa, inténtalo una vez más, pero ahora lo vas a hacer por mi palabra. Echa la red. Cuando vuelve y le dice, tira el anzuelo, Pedro se acordó, ay, ese fue el método como él me conquistó. Que tiré la red a la derecha y salieron 153 peces, y grandes y mamonudos. Vale la pena volver a creerle. Vale la pena volver a echar la red. Ahora, si hay algo que nosotros tenemos que aprender, es a conquistar el área financiera. El área financiera. No puede seguir siendo un flagelo para nosotros el área financiera. En Colombia, por ejemplo, la gente no tiene ni para un transporte y son capaces de llegar hasta la iglesia a pie. Obvio, aquí las distancias son eternas, son muy largas. Aquí sí no puede decirle uno, llegue a pie. Pero Dios no es pobre para no darnos para un medio de transporte o no solucionarnos del método que Él se le ocurra para que nosotros nos transportemos. Entonces son áreas que nosotros necesitamos conquistar y que al mismo tiempo Dios podía haber hecho así, mire, cerraba la mano y aparecía el estatero, que era una moneda. Un estatero eran 2 dracmas. Entonces, el valor de 2 dracmas o 4 dracmas. Él podía haber cerrado la mano y así como se multiplicaron los panes y los peces. ¿Usted cree que Jesús no podía haber hecho así? Mira, Pedro, toma. Vaya y págueles. Pero ¿qué era lo que le estaba enseñando a Pedro? Pedro, tienes que conquistar tu área financiera. Y lo voy a repetir hasta que me digan un buen amén poderoso. Amén. Tienes que conquistar tu área financiera. Amén. Amén. Dale un aplauso a Dios. Cuando fuimos enviados a Barranca Bermeja, yo les he contado el salario que nos pusieron a nosotros. Pues un salario que, Dios mío, no alcanzaba ni para el papel higiénico. En serio. Pero cuando llegamos a Barranca Bermeja, Dios me dio esta palabra. Entonces dijimos con mi esposa, bueno, mami, no podemos vivir de las finanzas de la iglesia, ni esperanzarnos a que alguien diezme, porque uno a veces puede llegar a poner la mirada en los hombres, ¿no? Le voy a predicar a este para ver si con los diezmos de estos nos sostenemos. Para la gloria del Señor, nosotros nunca tuvimos eso. Tan pronto llegamos a Barranca, estoy hablando de 1999, entonces yo monté una distribuidora de tortas, de torticas, de ponquecitos. Y llamé entonces a los discípulos. Bueno, ¿cuántos discípulos no tienen empleo? En Colombia sí es lo que sobra, gente sin empleo. Y muchos me levantaron la mano. Bueno, muchos no, cuando eso no éramos sino un grupo así nomás como este, apenas estábamos empezando igual. Pero bueno, a partir de hoy vamos a montar una distribuidora, les voy a dar recorridos por las tiendas, así sea en cicla, en moto, como sea, pero vamos a trabajar y vamos a producir para ganar para nuestras familias y también para dar para la obra del Señor. Amén. Y empezamos a trabajar con la distribuidora de torticas. Era la enseñanza de Dios a otro tipo que no conseguía trabajo y él había prestado el servicio militar y lo único que sabía era ser guachimán. Eso no es grosería en Argentina, ¿no? Ah, bueno. Me tiene asustado con esa... Es que usted quería el Coliseo, ¿no? En el Coliseo van a ver argentinos. Ah, bueno, sí, también es cierto. Vaya haciéndome la lista y el día del Coliseo me la pasa 10 minutos antes. Y lo digo públicamente, entonces todos ya saben. ¿Qué se puede decir que no? Y el hombre era guachimán, era vigilante. Y nada, que pasaba hojas de vida y pasaba hojas de vida y tampoco. Y el hombre vino y me decía, pastor, ¿qué hago? Pues le dije, eche su anzuelo.
¿Qué quiere decir con echar anzuelo? Ponga a hacer empanadas. Se puso a hacer empanadas y empezó a vender empanadas. Vino otra mujer, lo mismo. Pastor, ¿cómo era que llamaba la que tenía unas hijas grandes? Janet. Pastor, ¿qué hago? Le dije, pues póngase a hacer tintos. ¿Tintos? Sí, ponga a hacer tintos y vende tintos por la calle. No, por un lado empanadas y por el otro lado tintos. Oiga, pero empezaron a producir. Mire, a veces uno es el que bloquea la mente y no le permite a Dios conquistar el área financiera. Imagínense, yo también empecé fue con torticas y no era que me ganara mucho en esa época. Pero con el ahorro de las torticas, luego ahorramos y compramos un taxi. Y luego empezamos a ahorrar con el producido del taxi y fuimos comprando otra maquinita más grandecita, luego otra y luego hasta tener la empresa que Dios nos ha regalado. A veces menospreciamos las pequeñas cosas, el anzuelo. Pero Dios lo que quiere es enseñarnos, al igual que Pedro. Pedro, ve al mar, y el mar siempre representan las multitudes. Hay veces que uno se ciega y no, pero ¿a dónde, pastor? Pero yo, ¿a dónde? Vea, Dios se imagina que Pedro se hubiera puesto a aplicar la lógica. Señor, ¿cómo así que tire un anzuelo? ¿Ves que saque un pez y ábrele la jeta y ahí va a encontrar plata? Y que preciso el primer pez que yo coge, ay, este maestro me quieres tomar el pelo, me quiere hacer una broma. No. Él lo que quiere es que tú seas un empresario. Amén. Amén. Yo ya empecé, por favor, hagan cuña a mi empresa. Amén. No, en serio. Cuando yo empiezo a ver todo eso y ya empiezo a distribuir las tortas, luego ahorramos dinero. Y yo le decía, Señor, yo escuché, mire, una vez me fui para una convención en Bogotá de hombres. Y había un hombre que se llamaba Bryce Silvio, algo así. No, ese es otro. Uno que venía de África. Brian Silver, algo así. Bueno, la verdad no me acuerdo. Pero el tipo nos da una conferencia de economía. Y llega y saca unas diapositivas. Ay, mi amor, no te preocupes, gracias. Y en las diapositivas, él dice, ponme las diapositivas. Y le pone las diapositivas y empieza a mostrar, esto he diezmado este año, era en octubre. Enero, como $5,400. Pero en enero está cerrado. Y así empieza y muestra cómo los meses de meros diezmos eran de $25,000, $30,000, $40,000 de meros diezmos. Y dijo, y yo quiero que tú recibas esa unción. Alista una ofrenda. Hijo de puerca, y todos agarramos. Ese día yo agarré una ofrenda. Y el tipo saca su tarjeta de crédito y llama a un ujier, ven. Y delante de todo el mundo le dice, ponme ahí una ofrenda de $10,000. Delante de todo el mundo. Una ofrenda de $10,000 con mi tarjeta. Toda la iglesia nos quedamos, claro, uno colombiano, 10,000. 40 y pico de millones de pesos. Y uno, claro, pero para Dios, ¿qué son $10,000? No es nada. Y a veces nos amarramos creyendo que Dios no tiene la capacidad para sustentarme. Yo ese día di una ofrenda y le dije, Señor, yo quiero ser un empresario. Yo no quiero estar rogándole a la gente, hermano, den el diezmo, por Dios, den la ofrenda y esperar a vivir de la gente de la iglesia. No, yo no sirvo para eso, Dios mío, Dios me perdone. No creo que sea orgullo, sino que a mí me gusta es sembrar y me gusta es trabajar. Y le dije, Señor, dame una empresa que me produzca y que yo pueda bendecir la iglesia.
En el 2020, cuando todo el mundo cerró y se vino la pandemia, cerraron las puertas de todos el 20 de marzo del 2020, pero el 24 de mayo yo estaba firmando un contrato con la Ruta del Sol, donde me estaba, en esa época, en plena pandemia, por haber sembrado, me ganaba 40 o 50 millones de pesos mensuales. Mensuales. A veces uno no le cree a Dios. Pero yo le pedía, dame la idea, ábreme la puerta, yo quiero ser empresario. Pero uno a veces no le cree a Dios. Uno no le cree a Dios. Ahora, ¿cómo fue que Walt Disney hizo los parques? Pues el tipo no tenía ni siquiera dónde quedarse a dormir. Ustedes saben la historia de Walt Disney, ¿no? No tenía ni dónde quedarse a dormir y un día lo dejaron dormir allá en un cucurucho. Eso no es grosería, ¿no? En una bodega. Bueno, un cucurucho, una bodega. En un cuartito pequeño. No, mentira, no se la voy a montar. No se la... Apareció el Mickey Mouse. Y se le aparece, es un ratón. Ajá, un ratón. Se le aparece y él, ay, en vez de escandalizarse que, ay, durmiendo entre los ratones, ya vio las circunstancias negativas y las convierte en circunstancias positivas. Oh, cómo sería de bonito este ratoncito, pintarle así una carita y que divierta a los niños. Y ahí nació el ratón Miguelito. El ratón Miguelito. La prosperidad son ideas. Amén. La prosperidad son ideas. Amén. Y sé que Dios lo que le va a decir a cada uno de nosotros es, ve al mar, que significan las multitudes, tira al anzuelo, que significa saca a relucir los talentos que hay en ti y atrapa al pez. Pero eso sí, del pez que saques, 50% para ti, 50% para mí. Paga lo tuyo y lo que es mío. Pero a veces, cuando Dios nos bendice, le tumbamos, le damos por la cabeza al Señor. Y así pues, ¿cuál socio se va a estar contento? Ningún socio, se le marea a uno. No. Usted para la derecha y yo para la izquierda, nos vemos. Pero, ahora, Jesús podía haberle dicho, Pedro, no te preocupes. Levanta esta botella, ahí debajo hay 2 estateros. Podía haberle dicho el Señor así. Pedro, no, tome, yo pago, no pasa nada, Pedro, yo soy tu maestro, Pedro, tengo plata en abundancia. El maestro todo lo puede multiplicar. Pero lo que quería era hacer de Pedro un empresario. Amén. No era solo ganar almas, sí. Esa es nuestra área espiritual. Ganar las almas, ganar a los perdidos, pero que las finanzas no sigan siendo un flagelo en la vida de nosotros. Amén, pastor. No puede seguir siendo un flagelo. No, Señor, tú no me llamaste para avergonzarme. Y ustedes tienen que, dice la Biblia, hazme recordar, entremos juntamente los dos en juicio. Entonces, usted, si ha sembrado, si ha diezmado, usted tiene derecho a reclamar. Señor, yo he diezmado. Haz memoria de mis ofrendas, Señor. Haz memoria, Señor, de mis diezmos. Haz memoria de mis pactos. Haz memoria. Ese día que ese hombre sacó esos $10,000 y los puso, y delante de Dios un día también llegué a Barranca Bermeja inspirado. Le dije a la gente, alisten una gran ofrenda. Y yo saqué mi tarjeta también. Y dije, voy a invitar a ese hombre. Pues yo no dije $10,000, pero sí dije 10 millones con mi tarjeta para la gloria de Dios. No faltó la criticona que, ay, eso no se hace, eso es humillar a los pobres. No, Señor, el maestro nunca dijo eso. Eso es aprender a sembrar en la casa de Dios para darle al rey todo lo que el rey se merece. Y saqué mi tarjeta y sembré 10 millones en ese día, ahí en la reunión de liderazgo. Ahora, recuerden, la ofrenda era el pago de impuestos
para la redención. Ahora, ¿quién de nosotros no necesita ser redimido? ¿Quién no? De pronto, voy a decir algo que pues a nadie le gusta lo que voy a decir, pero uno a veces le roba a Dios. Es la verdad. Uno a veces le roba a Dios, le sustrae. O apenas el diezmo rayado. Ay, el diezmo, y eso por obligación. Como para que no se sienta uno mal, ¿no? El diezmo rayado. Y el Señor dice, bien, ¿y la ofrenda? Es como cuando yo honro a mis papás. Entonces yo les tengo a ellos un sueldo. Y ellos dicen, nosotros ya nos pensionamos. Mi hijo es el que nos tiene pensionados. Y yo les doy todos los meses una mesada. Les tengo asignado un salario, un salario mínimo de Colombia. Les doy. Pero ella no me dice, ella me llama, papi, queremos ir a Santa Marta. Y yo, Pregúntele a Steven y verá que no es mentira. Ay, me vi unos zapatos. O sea, y así es Dios. Así es Dios. Entonces a veces solamente no, la mesada. Y si viene por los zapatos, ay no señor, mamola. Entonces, Dios quiere romper esquemas financieros. Amén. Siervos de Dios, sería yo un mentiroso no predicar de esto. Sería yo un mentiroso decirles que no, así estamos bien, cantemos coritos, ganemos almas, pero que no ganemos dinero. Mentiras. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere prosperarnos. Dios quiere que usted sea un empresario, que tenga económicamente y que se pare en un púlpito con autoridad y pueda hablar con autoridad del diezmo, que fue el diezmo del Señor el que lo hizo prosperar. Eso yo para la gloria de Dios, mi pastora, Emma Claudia, el año pasado estábamos en Miami. Mi pastor le ha contado, pues, para la gloria de Dios, las conquistas que Dios nos ha regalado en Barranca, porque en Colombia no todo el mundo tiene auditorios así, no todo el mundo compra sus terrenos propios. Y ella un día fue a Barranca y me decía, eso es una unción especial. Lo que Dios te ha dado es una unción especial, Orlando, de finanzas. Pero porque yo aprendí a sembrar. Y en la medida en que nosotros tenemos algo, de lo que damos, Dios mío, se nos devuelve pero multiplicado. Se nos devuelve multiplicado. A mí me gusta regalar camisas. Y regalo camisas. Y hermano, se me llena otra vez de un momento a otro. Mi closet es lleno de camisas. Y bueno, voy a sacar. Y saco camisas y saco ropa y saco. Y cuando menos me doy cuenta, ya otra vez estoy lleno de eso. Le pasa lo mismo a mi esposa. Ella de lo que regala, preciso nos devuelve. Me gusta regalar a veces zapatos. Y a veces me toca es regalar y regalar y regalar porque no tengo a veces dónde colocarlos. En serio. Lo mismo pasa en el reino espiritual. Y nosotros estamos como que, Señor, ¿será que? No, hijitos míos, mis deseos es que tú seas prosperado en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Qué hizo Jacob? Jacob tuvo un problema. Y el problema tan terrible que tuvo Jacob fue que, claro, le robó la primogenitura a su hermano, pero Jacob no llevó dinero. Jacob no llevaba dinero. A Jacob lo que le dieron fue una bendición. El Señor te bendiga con el rocío de la mañana, te bendiga con paz, que tus hermanos te sirvan. O sea, solo le dio una bendición, una palabra de bendición. Y a veces uno menosprecia una palabra. Y más de un profeta de Dios. Y entonces sale Jacob porque su hermano lo quería matar. Y Raquel, Rebeca era la mujer de Isaac. La mamá, sí. Rebeca, ya me hizo dudar. Sí, bueno, Rebeca. le dice, ve a la casa de Betuel y busca para ti una mujer. Pero era para sacarlo porque el hermano lo iba a matar. Y sale
y se va sin nada. Y lo único que encontró fue una piedra donde recostar la cabeza. Y dice la Biblia que Jacob sacó aceite y ungió la piedra. Hizo un pacto con Dios. Hizo un pacto con Dios. Dijo, Señor, de todo lo que tú me des, el 10% te daré. Y si tú me prosperas en este viaje, tú serás mi Dios. Y de todo yo te daré el 10%. Cuando Dios escucha a una persona que hace un pacto con Él, Dios lo prospera. Siempre y cuando usted quiera bendecir la casa de Dios, la obra del Señor, Dios lo bendice a uno. Y empieza, y donde Jacob ponía la mano, las vacas, las ovejas, los camellos, todo se le multiplicaba. Labán lo vio. Labán dijo, me he dado cuenta que hemos sido prosperados porque Jehová tu Dios está contigo en todo cuanto pones tu mano. Y por eso cuando le decía, no, me voy con mi mujer, con mis hijos, me voy. No. ¿Cuánto quieres más de sueldo? ¿Cuánto quieres más de salario? Así me dijo mi pastora en Miami. En Miami yo llegué y llegamos a la reunión de liderazgo que habían citado toda la iglesia un viernes. Y yo fui a recibir, porque no se me da nada que sentarme a recibir también de la palabra que mi pastor César tiene. Y me fui a recibir cuando me dijo, Orlando, tú recoges la ofrenda porque tú tienes la unción de finanzas. Yo me quedo así. Y me dijo algo, Dios te va a bendecir. Yo sé que tú vas a traer diezmos a la iglesia de Miami. Yo dije, amén y amén. Por lo que nosotros recogemos no es para el pastor Orlando. Vamos a establecer una obra de Dios aquí en esta ciudad. Y yo tengo un sueño. Y yo quiero que ustedes se identifiquen con el mismo sueño que Dios me ha regalado. Comprar un lote y edificar casa para Dios. Amén. Lo mismo ya lo hemos hecho en otras partes. En Colombia, que es tan difícil. Porque allá sí recolectar dinero es, Dios mío, toda una osadía, un milagro. Y el milagro Dios nos lo dio más de 4 o 5 veces. ¿Por qué ahora no nos lo va a dar? Todo lo que recolectamos nosotros no es para el pastor. El pastor Dios lo bendice por todos lados. En serio, Dios mami, yo tengo mi confianza, yo voy al mar, tiro el anzuelo y saco en el nombre de Jesús. Pero yo quiero que ustedes sean bendecidos. Yo quiero que ustedes sean empresarios. Que empiecen a pensar, que su mente a partir de hoy, y si me tengo que certificar en algo, me voy a certificar. Y si me tengo que esforzar en algo, lo voy a esforzar, Señor. Pero ábreme las puertas porque quiero ser un empresario. Diga amén. En el nombre de Jesús. Después de esa ofrenda, yo le dije, Señor, dame una empresa donde yo pueda bendecir la obra del Señor. Un año, en Colombia eso es harto, pero en un año nosotros con mi esposa dimos casi 100 millones de pesos de meros diezmos. En un año. Dios nos bendice, pues bendecimos su casa. Y cuando vino un hermano, y yo le mostré, porque allá en Colombia nos dan certificación de cuánto diezmamos, que también lo vamos a hacer aquí. Y el hermano que era, mire papito, para la gloria de Dios, esto es lo que nosotros diezmamos. ¡Ah! Cuando vio eso se escandalizó. Y no nos hace falta nada porque aprendimos a dar para la casa de Dios. Aprendimos. Por esa ofrenda, entonces le pedí a Dios, Señor, dame una empresa más poderosa. Y el día menos pensado salió por allá un negocio de una estación de servicios. Y que con esa estación de servicios, pero me tocaba, porque había sido incautada a los narcotraficantes. Estupefacientes. Entonces yo lo que tenía que hacer para que me la asignaran a mí, pues me tenía que
comprar un juez. Y entonces 30 millones. el negocio era que es que yo le diera 30 millones de pesos al juez y el juez me la adjudicaba a mí. Y yo dije, no, yo para eso sí no. Empezar un negocio así chueco, torcido, no. Ya de una vez dije, no. Sin embargo, yo conocí a una persona que tenía estaciones de servicio. Y se la chuté al hombre. Le dije, mire, hay este negocio. Lo que pasa es que yo soy pastor y yo no me presto para eso. Pero ahí hay un juez que le puede asignar una estación de servicios. Se le dan 30 millones de pesos y él se la adjudica a usted. Y el hombre se quedó pensando y dijo, no, pastor, eso no. Yo, no, eso tampoco. Dijo, ¿usted tiene platica para trabajar? Yo tenía ahorrado 450 millones. Y yo, pues sí, yo tengo unos churupitos por ahí escondidos. Y dijo, hagamos una empresa de transporte. Pero una empresa de transporte con 450 millones no es nada. Dijo, hagamos una empresa de transporte. Yo tengo un socio que tiene la habilitación del Ministerio de Transporte, porque para hacer carga le toca a uno con permisos y todo. Entonces lo metemos a él con el 20, yo pongo el combustible, pongo las volquetas y usted ponga los 450. Bueno, hagámosle. Y arrancamos, hicimos una unión temporal, una sociedad temporal, y arrancamos. Y empezamos a ganar, Y ahí yo vi que de la ofrenda que yo había dado, ahora Dios me empezaba a ser empresario. Ahora, lo mismo va a pasar aquí. Amén. La enseñanza que Jesús le quería dar a Pedro no era solo por las 2 dracmas. Era decirte, Pedro, quiero que conquistes las finanzas. Y hoy no está Pedro aquí. Está Angélica. Está Julio. Sandra. Está Freddy. Está Lili. Está Karen. Está Angelina, Angelina. Está Hania. No, Hania. Nancy. Está Ramiro. Octavio. Está Steven. Está Helvis. Martica. Carmenza. Nachito. Mi hermano Fernando, Lili, Hanna. Lo que Dios quiere es que ustedes se hagan empresarios en Estados Unidos de Norteamérica. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora, sé que no es la semana entrante que ya voy a abrir una LLC, pastor, porque usted dio la palabra. No. Vamos a pedirle una palabra rema. Así me pasó a mí, yo no fue de la noche a la mañana. Pero yo le dije, Señor, dame empresa porque quiero bendecir tu casa. Dame una empresa. Mire, en Colombia cuando nos dijeron cómo eran las condiciones de venirnos de misioneros, más de 5 se echaron para atrás. Porque dijeron, no, a Estados Unidos con 3,000, no. Ni loco, dijeron. Pero como yo, para la gloria de Dios, tenía cómo y de dónde, yo dije, no. Y el día que me fui a venir, el 31 de enero de este año, Juan Steven y mi esposa fueron testigos, yo le dije a mi pastor, a mi apóstol, le dije, Pastor César, quiero que me bendigas y que me unjas porque salgo del país y sé que allá se necesita otra unción, una unción internacional y tú la tienes, pastor. Y el pastor dijo, Orlando, por cuanto todo lo que se te pide lo haces de una, por eso es que Dios te bendice. Y Dios te va a bendecir y te va a engrandecer en los Estados Unidos. Sacó el aceite y nos ungió en el nombre de Jesús. Nosotros no estamos aquí porque quisimos, sino porque le creímos a Dios. Necesitamos que las finanzas no se conviertan en nosotros en un flagelo. Que viene el fin de mes, el 30, y para el arriendo. No. ¿Ve? Sino que usted tenga paz en su corazón. Sino que usted tenga un colchón ahí, una platica, que usted pueda tener paz y predicar con unción. Amén. Recuerde,
Si Jesús decía que no tengo plata, era una mala administración financiera. Es una mala administración financiera. Hay gente que le canta a Dios un himno, y es el himno del que más le gusta a los pelados. Con manos vacías vengo a ti. Siempre le dan por la cabeza al Señor. Y ese es el disco que les gusta adorar con ese disco, porque vienen pelados y no le quieren dar a Dios ni diezmos ni ofrendas. Aprendamos que de lo poco que Dios nos da, yo voy a bendecir tu casa. Señor, déjame ver tu gloria. Y sabe que dice la Biblia, es que lo mejor de todo, yo no tengo pelos en la lengua para predicar de finanzas, porque Dios a mí me ha dado finanzas. Es que la Biblia dice, probadme ahora en esto. Un día necesitaba 350 millones porque me estaban demorando unas facturas. 350 millones, las nóminas en esa época se iban 70, 80, 100 millones quincenales. Aparte de combustible, peajes y todo. Y yo me había apretado. Delante de Dios tenía como 10 millones nomás en un colchoncito. Entonces tenía que sacar como 120 para pagar nóminas y de todo, y tenía 10. Y yo dije, eso no me alcanza para nada. Señor, yo te lo ofrendo a ti. En la necesidad. Yo dije, esto no me va a suplir mis necesidades. Yo suplo las de tu casa y tú verás, Señor. Y lo sembré. Y no le miento, en menos de 3 días solucionó Dios todos mis problemas. Todos. Pídale a Dios que le dé la capacidad, porque este mensaje uno puede decir, no, el pastor es por sacarnos la platica. No tengo ese interés, delante de Dios no lo tengo. Pero sí sé que sembrando es que se recoge. Yo sé. Y cuando Jesús le decía a Pedro, ve al mar, tira el anzuelo, ábrele la jeta y saca que hay plata. En toda labor hay fruto. En todo. Lo que hay que hacer es diligentes, no quitarle nunca el primer lugar a Dios. No que porque, no, es que no puedo venir a la reunión, pastor, porque es que me salió y allá me gano 40, 50 en las 2 horitas que voy a estar aquí, mejor me las gano allá. Entonces, ¿estás adorando a otro Dios? No. Yo le pedí a Dios, Señor, dame empresa donde yo no pierda tiempo en la empresa, sino en la obra de Dios, y que la platica trabaje para mí. Y aún aquí en Estados Unidos también lo empecé a hacer y lo voy a seguir haciendo. Que la empresa y la platica trabaje, pero que yo esté ganando aquí predicando el evangelio del Señor. Lo que me saque de la obra de Dios, para mí no viene de Dios. Ya no viene de parte de Dios. Yo me enfoco en Dios y Dios me bendice y Dios me prospera en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos.